bienvenidos a su sesión número 7 de la materia de información financiera de la licenciatura en Mercadotecnia. El día de hoy sí vamos a avanzar un tema más, vamos a ver su quinto tema referente a lo que es la información financiera. Vamos a ver cómo sería su concepto y clasificación, las características que va a tener en cuanto a la información financiera, la finalidad de los estados financieros básicos. Prácticamente vamos a ver toda esta unidad y vamos a empezar a ver lo que sería la siguiente unidad, ¿ok? Entonces este es un tema muy cortito que no nos va a tomar mucho tiempo porque ya lo hemos visto, ¿no? Ya durante todas estas 4 sesiones, estas 4 unidades, ya hemos visto todo lo referente a este tema, entonces prácticamente vamos a hacer un repaso, ¿ok? Entonces, nosotros primero empezamos con lo que es información financiera. De acuerdo a lo que son ahora normas de información financiera, sí, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, la información financiera, sí, que va a salir de la parte contable, está integrada por 2 tipos de información, lo que es en forma cuantitativa y la información en forma cualitativa. En forma cuantitativa nos va a decir las unidades monetarias, es decir, los estados financieros van a venir en pesos y nos van a decir cuántos pesos son los que se deben en cada una de las diferentes rubros, ¿no? Recordarán que tenemos diferentes estados financieros y cada uno nos va a mostrar información diferente. En forma cualitativa nos va a mostrar si debemos mucho, si debemos poco, nos va a decir que si tenemos muchos bienes, que si no tenemos bienes, que si tenemos ingresos, que si tenemos egresos, ¿sí? Cómo está el comportamiento, es decir, ya no tanto los números, si 5, 6, 7, sino la forma en que se está comportando, si están aumentando las ventas o por el contrario están disminuyendo. Si nosotros comparamos un periodo con otro periodo, podemos ver si las ventas aumentaron o si las ventas disminuyeron, ¿no? Todas esas formas serían en forma cuantitativa, ¿ok? Cualitativa vendría siendo, ¿sí?, una en forma de pesos y otra nos van a decir qué comportamiento es el que se está teniendo, ¿ok? Bueno, acuérdense nosotros que la información financiera debe de ser útil para el usuario, ¿sí?, para la toma de sus decisiones. Entonces es muy importante que los estados financieros tengan ciertas características para que sea útil para el usuario. Nosotros tenemos diferentes tipos de usuarios. Recordarán que tenemos usuarios internos para la empresa y usuarios externos. Es decir, ¿quiénes son los que necesitan esa información? ¿Quiénes necesitan los estados financieros? Para ver si, por ejemplo, el comportamiento de las ventas o ver cuánto se está vendiendo, ¿sí? O sea, en forma cuantitativa o cualitativa, ¿sí? Cualitativa el comportamiento, cuantitativa el dinero, ¿no? Entonces tenemos todo eso que ver, ahora sí que darle la información para que los usuarios puedan tomar decisiones en cuanto a ese tipo de información. Ahora sí que los estados financieros van a mandar lo que es información financiera. La información financiera es cómo se están comunicando los estados financieros con nosotros, ¿sí? ¿Cómo se van a interpretar esos números, ¿no? ¿Cómo se les va a dar una interpretación? ¿Cómo vamos a tratar de ver cómo esos números nos están transmitiendo información? ¿Ok? Bueno, entonces nosotros, como acabamos de decir, nosotros como parte financiera vamos a proveer información a los diferentes departamentos. Entonces, nosotros como parte financiera vamos a proveer información y ustedes como parte de marketing sí van a tener que tomar esa información y saberla interpretar. Es de ahí la importancia de esta materia para que ustedes sepan cómo está compuesta todo ese tipo de información, cómo se va a tomar decisiones, qué representa cada rubro, ¿sí?, qué representa cada estado financiero, qué necesito, o sea, qué necesito pedir para tomar la decisión que yo necesito, ¿no? No es lo mismo pedir un estado de resultados y no es lo mismo pedir un balance general. Cada uno de sus estados financieros son diferentes. El estado de resultados me va a dar lo que son los ingresos, costos y gastos. El balance general me va a dar lo que son bienes, derechos y obligaciones, patrimonio de una empresa. Entonces, yo también, como parte de marketing, yo voy a tener que saber
qué tiene cada uno de esos estados financieros para que yo pueda ver qué información es la que necesito. Entonces, a lo mejor necesito ver cuántos bienes tiene la empresa, a lo mejor necesito ver todos los gastos que ha tenido la empresa y pues tendré que pedir 2 estados financieros diferentes, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que yo sepa como área de marketing qué es lo que yo estoy pidiendo a la parte financiera. ¿Ok? Y la parte financiera que me pueda proveer información a mí como área de marketing. Entonces son diferentes áreas que se van a tener que interrelacionar y por eso de la suma importancia de estas materias, para que ustedes como área de marketing entiendan qué tipo de información es la que necesitan y como parte de financiera pues puedan analizar cuáles son las necesidades de ustedes como parte de marketing para proveer ese tipo de información, ¿ok? Bueno, nosotros entonces tenemos que la información financiera va a tener diferentes características, es decir, tiene que ser oportuna, clara y congruente, comparable, objetiva, verificable y neutral y relevante. A ver, vamos a ver cada una de estas. Oportuna, ¿qué quiere decir? Que yo se la dé en tiempo y forma. Si yo necesito un estado de resultados para ver el comportamiento de las ventas y tomar una decisión para mañana, pues yo necesito esa información ahorita. ¿Qué pasaría si yo necesito esa información ahorita y el departamento de contabilidad me la da mañana? No, pues ahora sí que, como dicen, ¿no? ¿Ya para qué? Entonces, si yo necesito esa información y la necesito ahorita para tomar una decisión, para ver el comportamiento que voy a seguir, para marcar un plan estratégico, para marcar lo que vendría siendo el comportamiento que le voy a dar al área, a lo que son el paquete de publicidad, de acuerdo a las ventas, quién necesita más publicidad, quién necesita menos, quiénes vamos a impulsar en este año. Todo eso es lo que vendría siendo el comportamiento financiero, el plan estratégico, va a necesitar lo que es una información y a partir de la información financiera nosotros podemos tomar ese tipo de decisiones, ¿ok? Pero para eso yo necesito quizás una información en este momento. Entonces, si yo necesito ahorita, tengo que solicitarse previamente esa información al área de contabilidad y esa información me la tienen que proveer en tiempo. Es decir, cuando yo la estoy solicitando, no 2 o 3 o 4 días después, ¿no? No, yo necesito la información en este momento y pues aclararle para qué momento yo la necesito ese tipo de información o establecer algunos cortes, ¿no? O sea, una presentación de estados financieros, qué días son los que yo necesito esos estados financieros para que pueda ser en cierta forma oportuna. Clara y congruente. ¿Qué quiere decir? Que el estado de resultados tiene que tener una partecita, su resultado, dentro de la utilidad del ejercicio, dentro del balance general. O sea, es congruente. No puedo poner un estado de resultados con una cantidad y en el balance general la utilidad del ejercicio con otra cantidad totalmente diferente. ¿Qué quiere decir? No serían congruentes las informaciones, ¿ok? Y clara. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un catálogo de cuentas de 3,000 cuentas, 4,000, no voy a poner todo el desglose en los estados financieros. Voy a tener que poner, ahora sí que, ser claro, ¿no? Con mayor precisión los grupos, lo mejor, ahora sí que lo más compacto, lo más sintetizado, para que pueda yo mostrar claramente cuántos son las ventas, ¿sí? Las ventas totales, cuánto es el costo total, cuántos son los gastos totales, ¿sí? Para que no me pierda en todo el tipo de información o todo el desglose, todas las tripas de la operación de la empresa. Para toma de decisiones yo tengo que ser claro, es decir, tengo que presentar una información resumida. El costo de ventas fue de tanto, ¿no? Ventas de tanto. Ok, si tú me necesitas información que a lo mejor es el desglose del costo de ventas, entonces pues ya me la tendrás que solicitar y yo ya te tendré que dar ese desglose, pero ya tendrías que decirme cómo quieres ese desglose del costo de ventas, ¿no? Entonces, para que sea claro, ¿no? Aparte, tiene que ser comparable, verificable y neutral. Es decir, yo tengo que presentar la información financiera tal cual se presenta. Si tiene pérdida, pues ni modo, o sea, tendré que presentar la pérdida. No porque a lo mejor al socio le gusta que
presenta utilidad, pues yo voy a cambiarle y le voy a poner una utilidad. No, tiene que ser neutral, o sea, tengo que ponerle información tal cual sale, ¿no? Y tengo que ser comparable, es decir, tengo que llevar los mismos métodos, los mismos procedimientos, ¿para qué? Porque el año 2006 pueda compararlo con 2007, a excepción de que tenga que hacer cambios muy notorios, cambios de métodos, y entonces ahí pongo una notita. En el 2006 se utilizaba este tipo de método, en el 2007 se utiliza este tipo de método, para que vean que a lo mejor la diferencia fue por los diferentes cambios de métodos, ¿no? O sea, no tanto porque se siguió el mismo método, sino que a lo mejor hubo cambio de métodos y se dio una diferencia muy drástica, ¿no? En el comportamiento de ambos años. Y aparte dice que tiene que ser relevante. Volvemos a lo mismo. Si yo tengo un catálogo de 8,000 cuentas, no voy a poner todas las 8,000 cuentas en mis estados financieros. Yo voy a poner el resumen, ¿sí? Voy a poner el resumen de las compras, voy a poner el resumen de los gastos de operación, no voy a poner que el gasto de ventas, gastos de administración, gastos de soporte, gastos de marketing, gastos de la publicidad de tal, etcétera. No voy a poner todo ese desglose. Si alguien necesita información más detallada de una cosa en específico, pues ya se la daré por aparte. Pero entonces nosotros tenemos que presentar estados financieros, el balance general máximo de una hoja y el estado de resultados máximo de otra hoja. ¿Para qué? Para que se puedan tomar decisiones y fácilmente nosotros podamos ver cuáles son las ventas, cuál es el costo, cuáles son los gastos. A lo mejor hago un un desglose por departamento, cuáles son otros tipos de gastos, otros productos, etcétera, pero es mucho más fácil ver una cantidad a ver 8,000. Entonces, es mucha la diferencia, ¿no?, que tenemos nosotros de nada más visualizar un número a visualizar 8,000 números. Entonces, nosotros tenemos que hacer y poner la información relevante, ¿sí? El grupo y ahora sí que el concentrado de todo ese tipo de información para que nosotros podamos captar como usuarios de la información lo esencial de cierta parte, ¿no? Ok, bueno. Entonces nosotros tenemos que tener ciertas características en cuanto a la información financiera. Fíjense bien cómo la información financiera, como primer característica, es que tiene que ser útil. Es decir, de acuerdo a esa utilidad, ¿ok? Sí, nosotros tenemos que ver que sea oportuna y informativa. Es decir, volvemos a lo mismo. A mí no me sirve una información que me van a dar 3 o 4 días después cuando yo la necesitaba. Tengo que yo dar esa información, ese informe, cuando me lo estén solicitando, en el tiempo que me lo estén solicitando, para que otra persona pueda tomar decisiones en base a esa información. Aparte, tiene que cumplir ciertas características ese tipo de información. Quiere decir que tiene que ser relevante, significativa, veraz y comparable. Volvemos a lo mismo, ¿sí? Nosotros tenemos que llevar los mismos métodos para que podamos comparar un año con otro. Nosotros tenemos que ser veraces, es decir, nosotros tenemos que tener la información y que sea 100% confiable, o sea, que no vamos a cambiar nada, ¿sí? Que sea veraz, que sea confiable, que sea oportuna, que sea relevante. No voy a poner todas las 8,000 cuentas, voy a tener que poner las cuentas más significativas, ¿ok? De suma importancia. Si yo necesito poner algún comentario muy específico, pues lo pongo por abajo, ¿no? Que vendrían siendo las notas a los estados financieros. Pongo mi balance general, pongo mi estado de resultados y pongo otras hojitas donde voy a poner los comentarios, ¿sí? A lo mejor que está la empresa en huelga, que tenemos algunos pleitos, algunos juicios, algunos litigios, que debemos tanto dinero en algún juicio contingente que tengamos, que tenemos mercancías en consignación de otro proveedor, algún comentario importante, ¿no? Que a lo mejor las políticas de cobranza se han cambiado y que ahora son de este tipo, o que hubo aportación de los socios, etcétera, ¿no? Entonces yo también voy a tener que poner algunas notas, ¿no?, dentro de mis estados financieros. Entonces volvemos que la información tiene que ser confiable, es decir, que la información tiene que ser estable, no tener muchos cambios,
Objetiva, es decir, que voy a tener que poner si salió pérdida, pues pérdida, no la voy a cambiar, así la tengo que informar. Si salió pérdida, pues tendré que poner la pérdida. Si debemos mucho, pues así tengo que poner que debemos tanto y tenemos tantas obligaciones. Que tenemos un juicio, pues ahí ponemos que tenemos una visita domiciliaria por parte de Hacienda, pues ahí pongo que hubo una visita domiciliaria. O sea, tengo que ser objetivo, no tomar partido, ¿no? Si los socios se enojan, si los socios pues van a empezar a correr gente, etcétera, pues ya será de acuerdo a la decisión de ellos, pero yo tengo que informar y dar un estado financiero de acuerdo a los resultados que tenga la empresa. No puedo cambiarlos. Acuérdense que también que nosotros, esa información va a depender también de un sistema contable. Ese sistema contable, pues ahora sí que conforme saca la información tal cual, nosotros tenemos que, pues a lo mejor concentrarla, a lo mejor darle un formatito mucho mejor, pero nada más, no puedo cambiar cifras, tiene que ser tal cual me los está sacando mi sistema de contabilidad. Y aparte, tiene que ser esa información verificable, es decir, que si un socio pide un auxiliar de tal cuenta, pues yo agarro mi sistema de contabilidad y puedo emitir esa información que está solicitando el socio. No tengo que maquillar cifras, no tengo que cambiar las cifras, ¿ok? Tengo que ser tal cual está mostrando esa información financiera. Con lo cual nosotros vamos a tener que tener una provisionalidad dentro de las cifras contables. Es decir, si por ejemplo nosotros compramos esta mesa, pero no me trae la factura el proveedor, pero yo no voy a esperar a que me traiga esa factura el proveedor. Yo ya compré la mesa, ya la tengo aquí. Entonces, por consiguiente, aunque no me haya traído la factura el proveedor, yo voy a tener que hacer el registro correspondiente. O sea, tengo que provisionar. Por ejemplo, ya tengo que pagar la luz, supongamos, pero no me ha llegado el estado de cuenta de la luz, no me ha llegado el recibito. El recibito ya se atrasó y no me ha llegado. Entonces, yo no voy a tener que esperar a que llegue el recibo de la luz o a que llegue el estado de cuenta de la luz para registrar la luz. No, puedo registrar una estimación. Ya consumí la luz, ya la debo y pues no tengo que esperar a que llegue el estadito de cuenta para registrar eso. No, puedo registrar una provisión de ese gasto, una estimación de ese gasto, ¿sí? Y mandarlo, ahora sí que está como provisional, ¿no? Algo provisional, algo estimativo. Nosotros tenemos, acuérdense, que registrar el costo-beneficio. Es decir, si yo hago una promoción de marketing, ¿sí? Hago todo para la venta de un producto. Entonces yo tengo que especificar cuáles son los gastos que yo tengo que hacer para el lanzamiento de ese producto y ver si realmente el vender ese producto me va a redituar una ganancia, ¿no? Porque muchas veces, ¿cuántas empresas hay que lanzan un producto, que invierten dinero en un producto y no recuperan ni siquiera lo que invirtieron? Entonces tengo que tener mucho cuidado en tener un plan estratégico que me cubra las diferentes fases y ver en qué periodo yo voy a recuperar todo lo que invertí para que con eso no vaya a tener pérdida, ¿no? Tener siempre un costo-beneficio. Ahora sí que por tanto dinero que gasté, ¿cuánto voy a tener de utilidad, ¿no? ¿Cuánto voy a generar de ventas? Ahora, tiene que haber un equilibrio dentro de las características. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy viendo y estoy registrando unos costos por un periodo determinado, no voy a agarrar y de repente, ay no, pues este proveedor no me gusta y voy a registrarlo hasta dentro de 3 meses, ¿no? O este proveedor no le quiero pagar, no voy a registrar su factura y la registro dentro de un mes, ¿no? No, tienen que ser todos parejos, todos por igual. Nosotros tenemos que, ahora sí que no tener ninguna discriminación y tener siempre las mismas características, las mismas reglas para todas las personas dentro de la empresa. Tenemos que ser equilibrados. Aparte, nosotros en la contabilidad recuerden que tenemos que tener siempre un equilibrio contable, es decir, a todo cargo corresponde un abono. ¿Sí? Recordarán que siempre nuestra contabilidad siempre tiene que tener la característica de un equilibrio, ¿ok? Bueno,
Entonces, ahora, nosotros dentro de la empresa siempre es importante que ahora ya tenemos un sistema de información contable. Esa es prácticamente una parte esencial hoy en día dentro de la empresa. Anteriormente la contabilidad se hacía a manita. Todas las empresas las hacían a manita, pero ahora con la información tecnológica, con todos los avances tecnológicos que tenemos, pues ya es muy común que todas las empresas tengan un sistema de contabilidad dentro de la misma. Esa nosotros vamos a poder informar prácticamente toda la información en poco tiempo, ¿sí? A los directores, a los accionistas, a los proveedores, etcétera, y siempre ese sistema nos va a servir para controlar las diferentes operaciones que va a estar dentro de la empresa. Ahora, esos sistemas de contabilidad nosotros tenemos que tener mucho cuidado para que sean acordes a las necesidades que va a tener la empresa, ¿sí? Nosotros, esos sistemas de contabilidad, tenemos que tener siempre una fase de sistematización, es decir, que las actividades de la empresa las vamos a poder meter dentro de un programa, es decir, incluir el sistema dentro de nuestras operaciones de la empresa, para que con eso nosotros podamos evaluar, ¿sí? Poner un dinero, o sea, poner la parte monetaria de las operaciones de la empresa. Con eso las vamos a poder procesar, ¿ok? Y a partir del procesamiento nosotros vamos a generar lo que son los estados financieros, ¿sí? Generar la parte informativa y posteriormente se dará lo que es el análisis e interpretación de las cifras. Entonces, fíjense cómo es muy importante hoy en día lo que es la parte de sistemas dentro de una empresa, lo que es tener un sistema contable, ¿no? Un sistema de información financiera. Ese sistema de información financiera es de suma importancia hoy en día. Ese sistema nos va a proveer de información rápidamente. ¿Por qué? Porque no le cuesta nada de trabajo procesarla. Rápidamente saca todos los estados financieros y en base a esos estados financieros ya se puedan tomar las decisiones. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a eso. Los estados financieros, como ya habíamos visto, pues se clasifican en lo que son los estados financieros básicos y estados financieros. Dentro de los estados financieros vamos a tener los básicos, lo que es el estado de resultados, balance general, estado de cambios en la situación financiera y estado de variaciones en el capital contable. Dentro de los estados financieros normales que tiene una empresa, vamos a encontrar lo que es el flujo de efectivo, el estado de costo de producción de lo vendido, balanza general, lo que es el estado de lo que vendría siendo un presupuesto, ¿sí? Todos esos estados financieros son importantes para la empresa. No por el hecho de no ser básicos, no quiere decir que no son importantes para la empresa. ¿Ok? Ahora, cada estado financiero nos va a proporcionar diferente tipo de información. Esa información va a ser dependiendo el departamento, dependiendo el usuario que va a necesitar esa información. Ahora, nosotros esos estados financieros también vamos a tenerlos clasificar de acuerdo a las necesidades que va a tener los diferentes usuarios. No es lo mismo que nosotros tengamos que proveer información a lo mejor a un director general que a lo mejor a un gerente o a lo mejor a un supervisor. Nosotros tenemos que tener diferentes características o diferentes niveles de información que nosotros vamos a proveer de información. El gerente general pues va a tener acceso a todo tipo de información. Los gerentes pues van a tener acceso, dependiendo los departamentos, van a tener diferentes tipos de accesos a la información. Los supervisores también tendrán acceso a un limitado tipo de información. Tampoco es bueno que toda la información financiera se la demos a todo mundo. No, dependiendo las características, dependiendo las necesidades que va a tener ahora sí que cada usuario, van a ser la información que nosotros le podamos proveer. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en qué información le vamos a dar a cada quien, ¿ok? ¿Por qué? Porque la información es propia de la empresa y muchas veces se han dado lo que son fugas de información. Entonces, ese es el cuidado que nosotros tenemos que tener dentro de la empresa. ¿Para qué usuarios son las que nosotros vamos a proveerle la información? Ahora, si una persona está dentro del área de marketing, esa persona del área de marketing, pues se le va a tener que proveer diferente tipo de información.
como eres parte de una área de marketing, pues muchas veces tú vas a tener que solicitar diferente tipo de información y también de la misma forma, si no se les da o no les proporciona ese tipo de información, solicitarla y justificarla. Oye, pues es que voy a hacer la estrategia de tal producto y necesito el comportamiento de ventas de tales años, ¿sí? Para tomar la decisión de qué producto, de qué campaña, de qué esto, de qué lo otro es lo que yo necesito, ¿ok? También es importante que como usuarios aprendan ahora sí que a manifestar las necesidades que puedan tener. Ahora, nosotros, dentro de los estados financieros, nosotros podemos evaluar diferentes características. Uno vendría siendo el comportamiento, ¿no? ¿Qué comportamiento es el que se está dando? Es decir, por ejemplo, las ventas, ¿se están aumentando o están disminuyendo? ¿Para dónde van? ¿Qué tipo de costos son los que estoy generando? Si los costos van equilibradamente o al contrario, ya se me dispararon los costos o los costos al contrario van para abajo. ¿Por qué no? ¿Cuál es el comportamiento que ha tenido la empresa dentro de los diferentes rubros? O, por ejemplo, a lo mejor la empresa ya está generando ahorita utilidad. Sí, qué bueno, pero en un futuro estará generando esa utilidad. ¿Qué comportamiento va a tener la empresa? O por el contrario, a lo mejor en este momento está generando pérdida. Sí, pero está generando pérdida porque ya tengo una inversión y todavía no recupero la inversión que yo hice, la tengo que recuperar a 1 año, 2 años, etcétera. Y ya por entonces tendré una utilidad. Entonces tendré que ver el comportamiento para la toma de decisiones. Aparte, nos está diciendo los estados financieros qué capacidad tiene la empresa. Es decir, nosotros tenemos un tope para endeudarnos. ¿Hasta dónde nos podemos endeudar? ¿Hasta dónde nos podemos financiar? ¿Hasta dónde la empresa tiene dinero para pagar? ¿Sí? ¿Qué liquidez tiene la empresa? Entonces nos está diciendo las capacidades, los límites que tiene la empresa, y eso es muy importante para saber hasta dónde nosotros podemos explotar los estados financieros de una empresa, ¿no? Hasta dónde podemos nosotros hacer algo, ¿no? Nos está marcando los mismos estados financieros, los topes para que la empresa tenga una salud financiera. Sí, muchas empresas no ven esos topes. ¿Y qué pasa? Toman decisiones en las cuales esos topes se exagera de ellos y entonces empieza a decaer la salud financiera de la empresa hasta que ya llega un momento que la empresa ya no puede soportar más y quiebra, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener siempre la conciencia de esos topes, ¿no? Esos límites que la empresa nos está marcando, ¿ok? Ahora, nosotros los estados financieros que comúnmente sí se adaptan a las necesidades de los usuarios, vendría siendo el balance general, que ya lo hemos estudiado, que ya hemos practicado de ello. Por ello la importancia de este curso, que aprendan a conocer el balance general. ¿Por qué? Porque ese estado financiero nos va a dar sí, las características para saber la salud de la empresa. Sabiendo manejar un balance general, nosotros podemos saber la liquidez que tiene una empresa, el endeudamiento que tiene una empresa, cuánto tiene de un patrimonio y hasta dónde me puedo endeudar, hasta dónde puedo tener la liquidez de esa empresa para tener una salud financiera estable, ¿no? También tengo lo que es el estado de resultados. El estado de resultados es importante para una empresa. ¿Por qué? Porque nos está generando lo que vendrían siendo las utilidades. ¿Cuánto está generando de utilidad o cuánto está generando de pérdida? Vuelvo a repetir, no porque estoy generando una pérdida quiere decir que la empresa está muy mal. No, a lo mejor yo estoy generando una pérdida porque hice una inversión. Una inversión no se recupera de la noche a la mañana, tarda un tiempo para que se recupere esa inversión y por consiguiente al recuperarse esa inversión ya podré generar las respectivas utilidades del mismo. Tengo también lo que es el estado de variaciones en el capital contable. Ese estado financiero es muy importante para la parte de los accionistas porque ahí se ve todo el comportamiento que ha tenido dentro del patrimonio de la empresa, ¿ok? ¿Sí? Cómo va su aportación, cómo va el dinero que invirtieron, va generando ganancias, va generando pérdidas o qué está pasando, ¿no? O si otro socio ya se retiró su dinero, ¿sí? O si invirtieron o están entrando nuevos socios, ¿ok?
Bueno, el otro estado financiero básico que también nos está mostrando mucha información es lo que es el estado de cambios en la situación financiera para algunas empresas, donde nos están mostrando los orígenes y aplicaciones, o el estado del flujo de efectivo. El flujo de efectivo para algunas otras empresas es muy importante. ¿Por qué? Porque nos está diciendo dónde se está gastando el dinero, dónde estamos generando recursos, dónde estamos generando el dinero que hemos cobrado. ¿Ok? Bueno. Entonces, vamos a empezar nuestro siguiente tema, eso sería por la parte de información financiera. Ahora nuestro siguiente tema es en cuanto a las cuentas y presentación de los estados financieros. En temas anteriores hemos visto lo que es el balance general y el estado de resultados, ya lo hemos visto cómo lo hemos armado, pero hoy nos vamos a meter ya más a la parte contable. Ya nos vamos a meter a hacer asientos, ¿sí? Ya una forma más detallada. Posteriormente vamos a generar lo que es una balanza de comprobación y finalmente vamos a generar los estados financieros. O sea, empezamos de lo general, ahorita nos estamos yendo ya a lo particular. ¿Ok? Dentro de esto ya vamos a empezar a hacer asientos contables, vamos a hacer muchos ejercicios para que ustedes vean cuándo sería el cargo, cuándo sería el abono, cómo saco los movimientos, etcétera, para que ustedes se sientan cada vez más cómodos dentro de la parte contable. ¿Ok? Les aconsejo que tomen notas al respecto, que vean cómo se hace el procedimiento dentro de los asientos contables. Es muy sencillo, pero siempre tienen que tener calma, ¿sí? Paciencia y no desesperarse en cuanto a hacer los asientos. Siempre tienen que tener mucho cuidado en que haya un equilibrio, ¿sí? La suma de cargos tiene que ser la suma de los abonos. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con lo primero, ¿sí? Que vendría siendo cómo se clasifica, cómo se representa una cuenta. Las cuentas nosotros lo vamos a representar por medio de una T, ¿sí? Ahí la pueden ver en su lámina. Esa T es una T así, es una T normalita, ¿no? Es una T. Esta nosotros le decimos una T de mayor, así es el nombre. ¿Y qué vamos a tener dentro de esta T? Nosotros por cada cuenta vamos a tener una T, es decir, ya hemos visto diferentes tipos de cuenta, lo que son bancos, caja, documentos por cobrar, almacén, los gastos de venta, gastos de administración. Ok, entonces por cada cuenta yo voy a tener una T diferente. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo caja, aquí le voy a poner el nombre de la caja, ¿sí? Es una cuenta que se llama caja, que es como un archivito. Si yo quiero otra cuenta, voy a armar otra T de mayor y le voy a poner, por ejemplo, bancos. El título de la cuenta se va a poner arriba, en la parte superior. Ese es el título, ¿ok? Y ahí nosotros vamos a representar todos los movimientos que vamos a tener para caja, para bancos, para cada cuenta en específico. Fíjense cómo en su lámina aparece el nombre de caja, ¿sí? Del lado derecho, nosotros vamos a clasificarlo como debe, ¿ok? De este lado se va a llamar debe. Y de este lado se va a llamar haber. ¿Ok? Fíjense cómo en su lámina ahí tienen debe y ahí tienen haber. Esos son los lados, ¿sí? De un lado se va a llamar debe y de otro lado se va a llamar haber. Ahora, si yo pongo cantidades, si yo pongo, por ejemplo, un 3 y aquí pongo un 2, del lado del debe este número se llama cargo. Y del lado del haber, esto se llama abono. ¿Ok? Entonces, son ahora sí que los movimientos que estoy haciendo. De este lado se llama cargo, de este lado se llama abono. ¿Sí? Que ahí en su lámina pueden ver cargo y abono. Ahora, nosotros en estas cuentas, nosotros vamos a ocupar, o los elementos de una cuenta vendrían siendo lo que son cuentas deudoras y acreedoras. Quiere decir, por ejemplo, ¿sí? Aquí vendría siendo, si yo tengo un 3, tengo un 2, tengo 1, tengo etcétera, tengo diferentes números, aquí vendría siendo, de este lado, es suma de movimientos que son movimientos deudores. Y de este lado vendrían siendo movimientos
acreedores. Entonces, dependiendo qué lado son los movimientos, la suma de todo esto van a ser movimientos deudores, la suma de los abonos serían movimientos acreedores. Entonces, nosotros vamos a clasificar las diferentes cuentas dependiendo su naturaleza. Acuérdense que dentro del balance general yo tengo diferentes grupos que vendrían siendo activo, pasivo y capital. Entonces, ¿qué voy a poner? Fíjense que de este lado yo voy a manejar todo lo que es activo. Ajá, ¿sí? Dentro del lado del debe, yo voy a manejar todas mis cuentas de activo. Dentro del lado del haber, ¿sí? Dentro de los abonos, yo voy a manejar todas las cuentas de pasivo y capital. Son los lados de las cuentas. Es importante que vean bien estas, o sea, de qué lado está la cuenta. Todas las cuentas de balance del activo están dentro de este lado. Todas las cuentas de pasivo y capital están de este lado. Entonces, vean qué tipo de lado es el que le corresponde. ¿Ok? Ahí tengo lo que son movimientos deudores, movimientos acreedores en la lámina. Entonces, fíjense, el balance general es muy sencillito. Si ustedes lo ven en forma de cuenta, lo que es activo, pasivo y capital, fíjense, es como ponerles una T, ¿ok? Les pongo una T y está del lado del activo, pasivo y capital, ¿ok? Ahora, ¿qué va a pasar con el estado de resultados? Con el estado de resultados yo voy a tener también cuentas deudoras y acreedoras, pero ahora voy a poner toda la parte de ingresos de este lado, aquí están todos los ingresos, y toda la parte del costo y gastos, etcétera, aquí vamos a poner egresos. ¿Por qué es importante que identificar el lado de la cuenta? Porque, por ejemplo, para las cuentas de pasivo, de este lado voy a sumar y de este lado voy a restar. Para las cuentas de activo, de este lado voy a sumar y de este lado voy a restar. O sea, dependiendo del lado de la cuenta, yo voy a sumar los números y del lado contrario los resto. Entonces, del lado del activo y de los egresos, yo voy a sumar cargos y voy a restar abonos. Del lado del pasivo, capital e ingresos, yo voy a sumar abonos y voy a restar cargos, ¿ok? Entonces es viceversa. Hay que aprenderse de qué lado está cada cuenta, ¿ok? Para que no tengamos problemas. Entonces, fíjense cómo siguen igual siendo movimiento deudor y movimiento acreedor. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo, acuérdense que siempre en contabilidad nosotros tenemos que tener un equilibrio. O sea, a todo cargo le corresponde un abono. Ajá, nunca debe de haber una diferencia, porque si hay diferencia, pues no, ya tenemos que corregir todo, ¿no? En contabilidad siempre tenemos que tener ese equilibrio. Hay que tener una equidad, o sea, siempre ser congruente, siempre tener ese equilibrio. Es decir, si yo pongo 3 de un lado, tengo que tener 3 del otro. O sea, siempre tenemos que tener la balanza equilibrada. O sea, siempre la suma de cargos tiene que ser la suma de abonos. Siempre tiene que haber ese equilibrio, nunca lo tenemos que perder. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Sí, vamos a empezar con asientos. Dice, por ejemplo, la empresa empieza operaciones y se realiza la primera aportación por parte de los socios de 50,000 pesos, la cual se utiliza para aperturar una cuenta bancaria. Ok, entonces, pienso, cuenta bancaria, ok, entonces vendrían siendo bancos. Y si están los socios aportando dinero, pues sería, ¿qué? Pues capital, ¿ok? Entonces ya, ustedes ya conocen las cuentas, ya las hemos visto, ya nada más ahorita vamos a empezar a hacer movimientos. Entonces, fíjense cómo está ahí la cuenta de capital, ¿ok? Que es el patrimonio de la empresa, y bancos, porque estoy aperturando una cuenta bancaria. Entonces, fíjense, bancos es una cuenta de activo, ¿ok? Entonces, como cuenta de activo va a estar de este lado. Y capital es de este lado. Aquí tengo capital. Entonces, fíjense, yo para sumar, ¿sí? Estoy poniendo 50,000 pesos a bancos. Entonces, del lado del activo, que es bancos, yo tengo que poner 50,000 pesos de este lado porque es positivo. Y del lado del capital, pues para aumentar, o sea, porque son positivos, voy a tener que poner la misma cantidad, pero ahora del otro lado. Fíjense entonces, como en su lámina,
voy a poner mi primera aportación, que es capital, ¿sí? Volvemos a lo mismo. Capital es de este lado. Entonces voy a poner una cantidad de 50,000 pesos. Entonces es capital de este lado para que aumente, ¿ok? Y voy a poner viceversa. Bancos voy a ponerla del otro lado porque es un activo. Fíjense cómo le voy a poner aquí. ¿Sí? Bancos de este lado porque es un activo, entonces va a tener que aumentar. Si yo en bancos la pongo de este lado, va a ser negativo. Y si yo capital lo pongo de este lado, pues va a ser negativo, entonces voy a tener menos 50,000 pesos. Entonces tengo que ponerlo porque son 50,000 pesos de aportación, o sea, estoy aportando, es positivo el número. ¿Sí? La empresa va a tener una generación de dinero. Entonces apertura la cuenta bancaria por medio de un cargo. ¿Ok? Y lo que es capital, pues vendría siendo un abono. Entonces mi movimiento quedaría cargo, ¿sí? Lo que vendría siendo bancos por 50,000 y abono capital por 50,000. Fíjense cómo está en la lámina, ¿sí? Cargo a bancos por 50,000, abono a capital por 50,000. Cargo y abono y tengo el equilibrio, ¿ok? Son 50,000 pesos. Es importante que el número de bancos, fíjense cómo 50,000 pesos, como lo tengo aquí, 50,000 pesos, le pongo el número 1 porque es mi primera operación, pero este número 1 lo pongo con un paréntesis y lo pongo del otro lado. No lo pongo pegado aquí porque si no a la hora de hacer la suma me voy a confundir con las cantidades. Entonces no lo pongan de este lado. Pónganlo siempre de la orilla y separado con un paréntesis. Del lado de capital, igual la misma casa, aquí lo pongo 50,000 y le pongo el número 1. Este número 1 no lo pongan de este lado también porque no al rato para hacer la suma de los diferentes movimientos me voy a confundir. Entonces háganlo del otro lado, ¿ok? Para que no se vayan a confundir. Entonces, es importante que nosotros tengamos siempre un equilibrio. La suma de cargos corresponde a la suma de abonos, ¿ok? Entonces, ahí tenemos que son 50,000 dentro del capital, que es un abono, y para bancos vendría siendo un cargo, ¿ok? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en esta parte? ¿Ok? Ustedes ya tienen estados financieros. Los estados financieros son muy importantes, como acabamos de ver, para la empresa. Entonces, es importante que nosotros empecemos a identificar cuáles son las cuentas, que son las cuentas deudoras y las cuentas acreedoras. Volvemos a lo mismo, ¿ok? Nosotros, dentro de mi esquema de mayor, o en mi cuenta de T de mayor, tenemos las diferentes clasificaciones de las cuentas. Volvemos a ver, balance general. ¿Cuáles son los grupos de mi balance general? Pues es activo. Ok. Después, ¿qué sigue? De este lado voy a poner mi pasivo y de este lado voy a poner mi capital. ¿Ok? ¿Cuál es lo importante? Que nosotros en cada lado vamos a tener diferentes tipos de cuenta. Entonces nosotros tenemos que identificar cuáles son las cuentas deudoras y cuáles son las cuentas acreedoras para saber cuándo voy a sumar y cuándo voy a restar. ¿Ok? Cuándo voy a cargar y cuándo voy a abonar. Entonces en los estados financieros por lo regular, en la parte de activo, ¿qué cuentas son las que encontramos? Las que hemos visto ahorita vendrían siendo bancos. Bancos. Casi todas las empresas tienen cuenta bancaria. Entonces, ¿qué voy a poner? Pues bancos es una cuenta, sí, es una cuenta, vendría siendo una cuenta deudora. ¿Por qué? Porque está dentro de mi activo y el activo forma parte, sí, de lo que vendría siendo la parte deudora, ¿sí? De mi cuenta. ¿Qué otra cuenta yo estoy teniendo dentro de mi balance? Dentro de mi activo. A lo mejor tengo mobiliario y equipo. Entonces, mobiliario y equipo también es una cuenta deudora, ¿ok? ¿Por qué? Porque está del lado del activo y pues ahora sí que es una cuenta que está del lado del debe, ¿ok?
¿Qué otra cuenta tengo dentro de mi activo? Ah, pues tengo, por ejemplo, equipo de oficina, ¿sí? Tengo, por ejemplo, almacén, ¿ok? Ustedes es importante que las empiecen a clasificar y empiecen a ver qué tipo de cuentas son las que aparecen del lado deudor. Del lado del pasivo, ¿qué tengo dentro de pasivo? Ah, pues proveedores. ¿Ok? ¿Qué tengo dentro también del pasivo? Ah, pues acreedores. Acreedores es una cuenta acreedora. ¿Por qué? Porque está dentro de mi pasivo, ajá, y está del lado del haber. Lo importante de aquí es que ustedes empiecen a clasificar y empiecen a analizar los estados financieros para ver qué tipo de cuentas nosotros vamos a tener. Las cuentas de lo que vendrían siendo deudoras y acreedoras. Lo que vendrían siendo activo, pasivo y capital, lo que es ingresos y egresos. Por eso la importancia de esta actividad. Esta actividad ustedes van a hacer lo que vendría siendo un reporte, ¿sí?, de los estados financieros que ya localizaron en actividades anteriores. Ahora esos estados financieros ustedes van a describir cada cuenta, poniéndolo si es una cuenta deudora o acreedora y por qué. Ajá, porque forma parte de mi activo, porque forma parte de mi pasivo, porque forma parte de mi capital, porque forma parte de los ingresos, porque forma parte de los egresos, y van a hacer un reporte en máximo de 2 cuartillas, describiendo cada cuenta que conforma los estados financieros, que es balance general y estado de resultados. Esto le va a ser de suma importancia para nuestra próxima sesión, ya que vamos a empezar a hacer lo que son las operaciones contables de cargos y abonos. Y es importante que no empiecen a confundirse cuándo es una cuenta deudora, cuándo es una cuenta acreedora, para que puedan ver cuándo se sumaría, cuándo se restaría, etcétera, de qué lado estaría cada cuenta. No se desesperen, yo sé que ahorita es difícil para ustedes porque empiezan con la parte operativa del área contable, ¿ok? Pero lo importante de aquí es que ustedes aprendan a manejar las diferentes cuentas que existen dentro de contabilidad, ¿sí? Es de suma importancia esto, ya que para que ustedes puedan interpretar un estado financiero, pues tienen que saberlo hacer. Tienen que saber cómo se hace la parte contable para que con eso ustedes puedan interpretar los estados financieros, ¿ok? De una mejor forma. Ahora sí que no, si no lo saben hacer, pues no lo van a poder pues, ver y analizar. No es lo mismo estar por encimita que saber cómo se hacen las tripas de la operación, ¿ok? Bueno, no me queda más que agradecerles su atención por el tiempo prestado y pues nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias.